Hola, muchas gracias a todos los que han visto esta historia, gracias por todo. A mí me gusta dejar las historias completas, entonces luego de esto pasaré con otra de My Hero Academia. Muchas gracias por el apoyo aunque fuera pequeño. El último obstáculo. Rumbo a la isla Gyojin con la evolución completa del regimiento fantasma, el aire en el bergantín negro vibraba con un poder casi palpable. Cada miembro de la tripulación ahora portaba una combinación de habilidades robadas a las leyendas del Grand Line, convirtiendo a Kael en un verdadero armero biológico. Kael se paró en el puente de mando junto a Laphite, quien ahora podía hipnotizar con las sombras y repeler el ataque con la presión del aire. La fase de preparación ha terminado. Hemos adquirido la base de datos necesaria y nuestros agentes están listos, declaró Kael. Hemos humillado a la Marina en Sabaody, y Moria y Foxy han sido despojados de sus secretos. Solo queda un paso antes de entrar en el juego de los emperadores. El camino submarino. Kael delineó el plan con su precisión habitual. Kael. Nuestro siguiente y último destino en el Grand Line es la isla Gyojin. Es nuestro punto de entrada al nuevo mundo, la única forma de pasar bajo la Red Line. El bergantín negro, que ya había sido mejorado en secreto durante el tiempo que la tripulación estuvo dispersa, estaba listo para la inmersión. Recubrimiento. La nave había sido recubierta con la resina especial de Sabaody, volviéndola hermética y capaz de soportar las inmensas presiones del fondo marino. Tripulación. El Dr. Cíclope estaba a cargo de monitorizar la integridad del casco y garantizar que las nuevas habilidades de la tripulación no interfirieran con el entorno acuático. Vigilancia. Adrian Shadow, utilizando su logía, se fusionó con la oscuridad del mar circundante, sirviendo de sonar humano y alerta temprana contra monstruos marinos o la inminente amenaza de la marina. La profundidad peligrosa. El barco inició su descenso. A medida que se sumergían, la luz solar se desvanecía, reemplazada por la oscuridad total del fondo del océano. La presión aumentaba rápidamente, probando los límites del recubrimiento de la nave. Laphite. La marina estará esperando en la superficie del nuevo mundo, capitán. O peor aún, nos encontrarán patrullas de los emperadores. Kael. Que vengan. Si alguien intenta detenernos, el regimiento fantasma evolucionado demostrará que su poder supera al de cualquier Yonkou. Nos moveremos rápido a través de la isla Gyojin. Nuestro objetivo es el nuevo mundo, no la política submarina de Otohime. La nave del regimiento fantasma desapareció en las profundidades, dirigiéndose hacia la burbuja luminosa de la isla Gyojin, el último puente hacia la segunda mitad del Grand Line, donde Kael finalmente comenzaría a ejecutar su plan final. La llegada al abismo. La proclamación en la isla Gyojin. El viaje submarino fue tenso pero sin incidentes mayores. El haki de observación de Adrian Shadow, combinado con el rayo negro de Kael para disipar cualquier peligro de las fosas abisales, aseguró que el bergantín negro llegara a la isla Gyojin intacto. La nave emergió de las profundidades oscuras hasta la entrada de la gigantesca burbuja que protegía la civilización submarina. El contraste era impresionante. Del negro absoluto del abismo, pasaron a la luz azul brillante de la isla Gyojin. 1. Hostilidad submarina. Al entrar en la burbuja, el barco fue inmediatamente rodeado por patrullas de soldados Gyojin y tritones. A pesar de los esfuerzos de la reina Otohime por la paz, el prejuicio hacia los humanos, Surface Dwellers, seguía siendo profundo, especialmente después de siglos de esclavitud y persecución. Los soldados, armados con tridentes y lanzas, rodearon el barco, sus rostros expresando una mezcla de desconfianza y hostilidad abierta. Líder Gyojin. Identifíquense. Ningún barco pirata humano pasa sin permiso. Kael, con el abrigo negro cubriendo su armadura de rayo negro, caminó con calma hasta la proa. Detrás de él, su tripulación se preparó, sus nuevas habilidades evolucionadas contenidas bajo la superficie. Kael se encontró con las miradas hostiles de los Gyojin. El odio era tangible, pero Kael se mantuvo imperturbable, su rostro inexpresivo ante la tensión. Su objetivo no era el conflicto, sino la imagen pública. 2. La proclamación de Kael. Kael se mantuvo de pie ante la barandilla. El líder Gyojin repitió su amenaza, acercando su tridente. Kael no le habló a él directamente, sino que elevó la voz lo suficiente para que su declaración resonara en la burbuja y en todos los soldados Gyojin que rodeaban la nave.
Kael, voz alta y firme. Escuchen atentamente. Esta nave pertenece al regimiento fantasma. Estamos de paso. Nuestro objetivo es el nuevo mundo, no la política de su isla. Hizo una pausa, asegurándose de que el mensaje llegara claro, y luego se dirigió directamente a su tripulación con una orden que era tanto para ellos como para sus captores. Kael, Alafite, Cíclope, Augur, y Shadow. Quiero que todos me escuchen. Ningún Gyojin o Tritón será dañado. No se usará fuerza letal, ni se activarán las logias, a menos que seamos atacados primero de forma activa. Nuestro camino está despejado. No crearemos conflicto con aquellos que el gobierno mundial ya oprime. El efecto fue inmediato. Los soldados Gyojin se quedaron paralizados, sus tridentes aún levantados, pero su hostilidad se mezcló con una confusión palpable. Un pirata humano que no quería la esclavitud. Un capitán que ordenaba explícitamente no atacar a su gente. Kael había logrado su objetivo. Había sembrado una semilla de duda y había proyectado la imagen de un pirata que, a pesar de su poder, no era un opresor más como los dragones celestiales. Kael miró al líder Gyojin y dio la última orden, manteniendo un respeto frío y distante. Ahora, apártense. Si buscan batalla, la encontrarán en el nuevo mundo. No aquí. Nuestro tiempo es limitado. La nave esperó. El líder Gyojin dudó, el odio luchando contra la extraña y poderosa promesa de paz que Kael acababa de ofrecer. La tregua hostil. Escolta hacia la isla. El líder Gyojin, un guerrero de piel de tiburón sierra con cicatrices llamado Hachi, estaba visiblemente en conflicto. La orden de Kael era audaz, inusual, y perturbaba siglos de dolor grabado en la mente de su pueblo. El odio hacia los humanos era una respuesta programada, pero la declaración de este pirata, un humano con un poder palpable y aterrador, sobre no dañar a los oprimidos resonó de una manera extraña. Si buscara la esclavitud o el caos, habría atacado sin palabras. Hachi bajó lentamente su tridente, seguido por un murmullo de confusión y luego por la bajada de armas de sus soldados. Hachi, con voz ronca y desconfiada. No atacaremos, por ahora. Pero no confiaré en las palabras de un hombre de la superficie que porta la marca de la destrucción. Miró a Kael con intensidad, escudriñando su aura. Sabemos que la marina y los piratas poderosos te buscan. No arriesgaré la paz de nuestra burbuja por tu paso. Te permitiremos seguir, pero seremos tu escolta. El compromiso forzado. Hachi dio órdenes rápidas a su patrulla. No eran un saludo de bienvenida, sino una amenaza envuelta en diplomacia. Se asegurarían de que el regimiento fantasma se adhiriera estrictamente a su ruta y no causara ningún disturbio. Hachi. Te acompañaremos hasta el palacio y te guiaremos al camino del nuevo mundo. Pero a la primera señal de agresión, la Guardia Real actuará. No intentes ninguna de tus justicias aquí. Kael asintió, una leve sonrisa de satisfacción curvando sus labios. El resultado era perfecto. No solo había evitado un conflicto innecesario, sino que la escolta Gyojin servía como un escudo temporal contra cualquier interferencia de la marina o piratas mayores que pudieran estar acechando la entrada. Kael. Acepto los términos. No tengo interés en su política interna. Kael se dirigió a su tripulación. Manténganse alertas, pero contenidos. Permítanles guiarnos. 2. La marcha submarina. El bergantín negro, flanqueado por la patrulla de Gyojin, se movió lentamente a través de los vastos paisajes submarinos, pasando por ciudades de coral y los hermosos domos de burbujas. Los ciudadanos Gyojin y tritones observaban el paso del barco pirata escoltado con una mezcla de miedo, curiosidad y una punzada de esperanza incómoda. Nunca antes un barco pirata había entrado con una promesa de paz tan extraña. Kael se mantuvo en el puente, observando el paisaje y aprovechando cada momento para analizar a sus escoltas. El propósito estratégico. Kael permitió este paso lento. Su haki de observación avanzado estaba constantemente activado, absorbiendo cada detalle de la isla Gyojin. La ubicación de las fuerzas militares, la infraestructura clave y, lo más importante, las firmas de poder que residían en el Palacio Ryūkyū. El regimiento fantasma había entrado en la última parada del Grand Line. La alerta dimensional.
El hacha de Deken Kael estaba en el puente, observando con calma la escolta, pero con su haki de observación avanzado activado a su máxima potencia, analizando el entorno submarino. Su percepción, aumentada por la logía del dios del trueno, no solo detectaba las intenciones hostiles sino también las anomalías físicas. De repente, Kael se detuvo. Sus ojos, ahora más enfocados que nunca, se dirigieron hacia arriba, perforando el techo de la burbuja artificial que cubría el palacio Ryugu, que ya estaba a la vista. La visión. Kael no solo vio el hacha, sino que vio su trayectoria completa. Un proyectil inusualmente rápido y preciso, con una intención asesina muy específica, lanzado desde el exterior del domo. La firma de la fruta del diablo detrás del ataque, Mato Mato no Mi de Vanderdecken, era extraña y perturbaba el flujo normal del agua. El objetivo, sin lugar a dudas, era la princesa Shirahoshi. Kael interrumpió la marcha, levantando una mano para detener el bergantín. Kael. Detengan el barco. El líder Gyojin, Hachi, que flotaba junto a la nave, frunció el ceño con impaciencia. Hachi. ¿Qué estás haciendo? No intentes nada. Estamos cerca del palacio. Kael ignoró la amenaza y dirigió su mirada al punto en el cielo donde su haki había detectado la anomalía. Kael, con urgencia, señalando hacia arriba. Esa es mi pregunta. ¿Qué es ese objeto? Acabo de ver un proyectil lanzado con una fuerza antinatural y con una intención asesina muy definida. Está viajando a través del agua, directamente hacia el palacio Ryugu. Hachi y los otros Gyojin miraron hacia donde Kael señalaba, incapaces de percibir la amenaza que Kael ya había anticipado. Hachi. ¿De qué estás hablando, humano? No hay nada. 2. La llegada de los príncipes antes de que Hachi pudiera terminar, 3 figuras masivas y rápidas, que portaban armaduras y tridentes, se acercaron a gran velocidad desde la dirección del palacio. Eran los 3 príncipes tritones, hijos del rey Neptuno y hermanos de Shirahoshi. Fukasaboshi, el mayor, Ryuboshi, el mediano, y Manboshi, el menor. Habían sentido el disturbio de la escolta Gyojin y la inusual presencia del barco pirata. Los 3 príncipes se detuvieron entre el bergantín de Kael y la entrada del palacio, bloqueando el camino. Fukasaboshi, el mayor, voz de mando. Soldados. ¿Qué significa esta insolencia? Un barco de la superficie escoltado hasta aquí. No es bienvenido. Fukasaboshi dirigió su mirada seria a Kael, pero justo en ese momento, su haki de observación avanzado, el mismo que Kael acababa de mejorar, les permitió, por fin, sentir la inminente trayectoria del proyectil. Ryuboshi, el mediano, alarmado. No, hermano. Esa sensación, es el hacha. Ese loco de Vanderdecken lo ha hecho de nuevo. Va directo al palacio. La llegada de los príncipes, combinada con la amenaza detectada, creó una atmósfera de caos inminente. El hacha se acercaba a su objetivo. Kael vio la oportunidad. Tenía la habilidad de interceptar ese ataque sin esfuerzo, ganando instantáneamente la confianza de la familia real y asegurando su paso tranquilo hacia el nuevo mundo. La intercepción del trueno. Un acto de gracia al caos era inminente. Los príncipes tritones acababan de detectar la amenaza, pero el hacha, impulsada por la Mato Mato no Mi, viajaba demasiado rápido. Incluso para los guerreros de élite de la isla Gyojin, la interceptación a tiempo era casi imposible. Kael no lo dudó. El hacha era una prueba perfecta de su poder y de sus intenciones pacíficas. En el instante en que los príncipes gritaron la advertencia, Kael se convirtió en una línea de rayo negro puro, disparándose verticalmente a través del agua con una velocidad inigualable, superando a la velocidad de la luz en su entorno actual. 1. El rayo y el proyectil el hacha, un arma de gran tamaño y velocidad, estaba a milisegundos de impactar la cúpula que protegía el palacio Ryugu. Kael se materializó justo en el camino del proyectil. No se transformó completamente en su forma física, sino que cubrió su mano con una capa densa de haki de armamento de grado élite y desató una ráfaga de su logía del dios del trueno para crear un campo de fuerza electromagnético. El hacha golpeó el campo de fuerza de Kael. El impacto resonó en toda el agua circundante, pero la fuerza masiva del arma se detuvo en seco. Kael agarró el hacha por el mango, su mano de ébano deteniendo la trayectoria asesina. 2.
El descenso y las preguntas. En el mismo instante en que detuvo el proyectil, Kael volvió a su forma de rayo y descendió, rematerializándose en la cubierta de su barco con la pesada hacha en su mano, un trofeo silencioso y oxidado. Todo había ocurrido en menos de un segundo. Para los príncipes y los soldados, Kael había desaparecido, el hacha había desaparecido, y Kael había reaparecido sosteniendo el arma, como si la hubiera conjurado. Los tres príncipes, Fukasaboshi, Ryuboshi y Manboshi, junto con el líder de la patrulla, Hachi, se quedaron inmóviles. El miedo no era solo por el ataque frustrado, sino por la magnitud del poder que acababan de presenciar. La velocidad con la que Kael había actuado era incomprensible. Kael lanzó el hacha al agua, donde se hundió lentamente. Se dirigió a los príncipes, su rostro sin emociones, pero con un tono de exigencia. Kael. He detenido el proyectil. Ahora, necesito respuestas. ¿Por qué fue lanzada esa arma hacia su palacio? Y, de manera más urgente, ¿quién es Vanderdecken? El silencio de los príncipes fue espeso, interrumpido solo por el murmullo de los soldados Gyojin. El pirata que juró no atacar a nadie acababa de salvar a la familia real de un ataque asesino. Fukasaboshi, el príncipe más serio, se recompuso de su asombro con una dificultad visible, reconociendo la autoridad implícita en la acción de Kael. La hostilidad se había transformado en una cautelosa gratitud. Ese hombre, es un pirata obsesionado que quiere forzar a la princesa Shirahoshi a casarse con él, explicó Fukasaboshi. Y acabas de salvarla, humano. No sé quién eres, pero, el camino de Kael hacia el nuevo mundo acababa de asegurarse la aprobación real. La audiencia imprevista. Kael y la propuesta de trato. Los príncipes tritones se miraron, aún conmocionados por la velocidad del rayo negro y la precisión de Kael. La incredulidad se transformó en gratitud cautelosa. El humano que prometió no causar daño acababa de arriesgar su vida por la princesa Shirahoshi. Fukasaboshi, el mayor, se adelantó, recuperando la compostura de un líder. Fukasaboshi, tu acción ha evitado un desastre. Te lo agradecemos, en nombre de nuestra hermana. Pero eso no cambia que seas un pirata y que hayas llegado sin permiso. Kael asintió, su expresión volviendo a la frialdad calculadora. Dejó claro que su acto no fue por pura bondad, sino por conveniencia estratégica. Kael, mi acción fue necesaria. El caos en su isla solo me retrasaría. Ahora que he demostrado que mis intenciones aquí no son hostiles, necesito avanzar. Pero tengo una propuesta que beneficiará a la isla Gyojin y asegurará mi paso al nuevo mundo. Kael miró directamente a los tres príncipes. Kael, quiero hablar con el rey Neptuno inmediatamente. No como un pirata, sino como un negociador. Dile que el regimiento fantasma tiene un trato que ofrecerle. El debate entre los príncipes. La sola mención de un trato con un pirata era anatema, pero el rescate de Shirahoshi era un factor de peso. Fukasaboshi estaba indeciso. La ley prohibía negociar con piratas, pero la deuda de vida con su hermana era irrefutable. Ryuboshi era más impulsivo y desconfiado. Un trato. ¿Qué podría querer un humano tan poderoso sino algo a cambio? Seguramente quiere algo de nuestro tesoro a Shirahoshi. Manboshi estaba simplemente asombrado por el poder de Kael, pero preocupado por la seguridad de su familia. Fukasaboshi tomó la decisión, sopesando el riesgo contra el beneficio de tener a este hombre poderoso como un posible aliado temporal contra la amenaza de Decken. Fukasaboshi, muy bien. Tu acción te ha ganado una audiencia. Pero serás desarmado y solo irás con tu capitán y un guardia. El resto de tu tripulación permanecerá en tu nave, bajo estricta vigilancia de nuestra guardia real. Kael, solo yo iré. Mis hombres se quedarán a bordo. No es necesario que pierdan su tiempo en desarmarme. Soy mi propia arma, y tú lo sabes. Pero prometo no usar mi poder dentro de tu palacio, a menos que sea en defensa propia. Fukasaboshi, entendiendo que intentar desarmar a un usuario de logia de grado Dios sería inútil, aceptó. Fukasaboshi, sígueme. El rey te recibirá en la sala de corales. Pero si intentas un movimiento en falso, toda la guardia del palacio te caerá encima. Kael asintió con una sonrisa de absoluta confianza. El camino hacia el nuevo mundo ahora pasaba por una sala del trono. La sala de corales.
un pirata ante el rey Kael siguió a Fukasaboshi a través de los vastos y luminosos salones del palacio Ryugu. El entorno, con sus estructuras de coral y su diseño submarino, era impresionante, pero Kael se mantenía concentrado, analizando las rutas de escape y la densidad de la guardia real. Llegaron a la sala de corales, donde Rey Neptuno, el gigantesco tritón, estaba sentado en su trono, flanqueado por su guardia personal. Neptuno miró a Kael, un humano de la superficie, con una mezcla de curiosidad y la majestuosidad inherente a su posición. La noticia del rescate de Shirahoshi y la derrota momentánea de Kizaru ya habían llegado a sus oídos. Kael entró solo, sin arma visible. Se detuvo a una distancia respetuosa del trono y se inclinó ligeramente, un gesto que indicaba reconocimiento de la autoridad, aunque no sumisión. Kael, Rey Neptuno. Me presento ante usted. Soy Kael, capitán del regimiento fantasma. 1. La presentación y la petición. Kael sabía que la formalidad era clave para la negociación. El respeto no era difícil, ya que Neptuno no era un dragón celestial. Kael. Soy consciente de la perturbación que mi presencia causa en su reino. Pero como ya demostré, no soy una amenaza para su gente. Mi intención es pasar al nuevo mundo. Hizo una pausa, permitiendo que Neptuno asimilara su intención. Luego fue directo al punto, mostrando que su trato era el conocimiento necesario para la paz de la isla Gyojin. Kael. Para asegurar mi paso sin incidentes y establecer una tregua, debo eliminar la amenaza externa que acabamos de presenciar. La eliminación de ese pirata, Vanderdecken, es mi oferta. El rey Neptuno se inclinó, su barba ondeando en el agua. Tu poder es innegable, joven humano. Pero ese demonio del mar, Decken, es persistente. Ha lanzado innumerables ataques. ¿Cómo sabes tú que puedes detenerlo? Kael, con seriedad. Para derrotar a un enemigo que usa una habilidad de orientación tan precisa, necesito entender la conexión y el alcance de su poder. Vi el ataque. Su método es la clave de su derrota. Kael miró directamente al rey, mostrando su intención de analizar al enemigo. Kael. Le pido que me cuente la historia de su hija, la princesa Shirahoshi, y el pirata Vanderdecken. Necesito todos los detalles sobre el origen de su obsesión y la naturaleza de los ataques de la Mato no Mi. Solo con ese conocimiento podré trazar un plan infalible para neutralizarlo y garantizar su seguridad. Neptuno observó el rostro de Kael. No había codicia, ni malicia en sus ojos, solo una frialdad dedicada a la estrategia. El pirata no quería robar a su hija. Quería entender el mecanismo para poder destruirlo. El rey asintió lentamente, aceptando que la vida de su hija valía más que su desconfianza hacia este extraño, pero poderoso, humano. Rey Neptuno. Muy bien, Kael. Te contaré la historia. Pero escucha con atención, porque es una historia de tragedia y miedo que ha atormentado a nuestro reino por años. El rey se preparó para relatar la historia de Shirahoshi, la fruta del diablo de Vanderdecken, y cómo el pirata la había marcado para sus ataques. La historia de la sombra y el reto final. El rey Neptuno, con la dignidad que emanaba de su gigantesco tamaño, comenzó su relato, desvelando la pesadilla que había marcado a su hija por años. Rey Neptuno. La maldición sobre Shirahoshi comenzó hace 10 años. Fue entonces cuando Vanderdecken, un pirata despreciable que había heredado la fruta Mato de su ancestro, fijó su mirada en mi hija, la princesa. Su fruta, la Mato no Mi, le permite marcar a cualquier persona u objeto que haya tocado una vez. Una vez marcado, Decken puede lanzar cualquier cosa y ésta perseguirá a su objetivo sin fallar, sin importar la distancia o el obstáculo. Neptuno describió cómo, para proteger a Shirahoshi de los ataques incesantes, como el hacha que Kael acababa de detener, se vieron obligados a confinarla en la torre dura. La pena en su voz era palpable. Rey Neptuno. El problema es que Decken tocó a Shirahoshi cuando era solo una niña, dejándola marcada de por vida. El hacha que detuviste fue lanzada desde el exterior de la burbuja, siguiendo la marca que lleva mi hija, y él puede hacerlo en cualquier momento. Estamos indefensos ante ese poder. 2. La llegada del Caballero del Mar. Justo cuando Neptuno terminaba el relato, un aura de poder conocido se hizo sentir en la sala. La pesada puerta de coral se abrió, y entró el Shichibukai Hime, el Caballero del Mar, un Gyojin imponente y serio.
Jinbe, que había estado negociando con la tripulación de Big Mom, había regresado rápidamente al palacio. Jinbe se acercó al trono, su mirada analizando al humano de la superficie que estaba frente al rey. Su reputación como antiguo marine y actual pirata fugitivo ya había llegado al palacio. Jinbe, Rey Neptuno. Mis disculpas por la interrupción. He venido a verificar la seguridad de la princesa Y. Mirando a Kael, a entender por qué tenemos a un fugitivo de la marina en nuestra sala de corales. Kael se volteó hacia Jinbe. A diferencia de Kizaru, Jinbe era un guerrero de honor y un aliado potencial. Kael le mostró el mismo respeto que al rey. Kael, Jinbe-san. Es un honor. Soy Kael, capitán del regimiento fantasma. Entiendo tu preocupación, pero mi presencia aquí es para limpiar el caos que la marina y el gobierno han permitido que prospere en esta ruta. 3. El trato. La cabeza de Decken Kael no perdió tiempo en explicaciones políticas. Fue directo a la solución y a la consolidación de su trato. Kael, a Jinbe Neptuno. He escuchado la historia. La debilidad del ataque de Decken no es la distancia, sino el origen. El problema es su fruta, no su poder de ataque. Ustedes están indefensos porque están esperando que el proyectil llegue, sin atacar al lanzador. Kael se enderezó, la logía del dios del trueno pulsando bajo su piel. Su tono era una declaración de intenciones irrevocable. Kael, mi tripulación está en su barco. Yo tengo el poder para encontrar a este pirata donde quiera que esté y anular su habilidad. Mi trato es simple. El regimiento fantasma se encargará de Vanderdecken. Le traeremos su cabeza, eliminaremos su amenaza de forma permanente, y pondremos fin al miedo de la princesa Shirahoshi. A cambio, el rey Neptuno garantizará nuestro paso inmediato y sin trabas al nuevo mundo. Jinbe y el rey Neptuno se miraron. La oferta era tentadora. Resolvería un problema que los había atormentado durante una década. El trato sellado y la promesa de paz. El rey Neptuno y Jinbe intercambiaron una mirada significativa. La oferta de Kael era demasiado ventajosa para rechazarla. Resolvería una crisis de 10 años y eliminaría una amenaza que la propia marina había ignorado durante demasiado tiempo. Rey Neptuno, golpeando su tridente suavemente contra el coral. Aceptamos tu trato, Kael. Si puedes traer la cabeza de ese demonio, el regimiento fantasma tendrá paso libre y seguro hacia el nuevo mundo. Te estaremos en deuda. Jinbe, asintiendo con solemnidad. Aunque no confío en tu camino, Kael, tu poder y tu intención hacia los oprimidos son claros. Ve. Pero si la princesa sufre algún daño por tu causa, el ejército de Gyojin te perseguirá sin descanso. 1. El mensaje de Kael para la princesa. Con el trato sellado, Kael sintió la urgencia de actuar. Antes de irse, se dirigió a la familia real con una última petición, un gesto que mostraba su código moral. Kael, solo tengo una última solicitud antes de marcharme a cumplir mi parte. El miedo es el arma más fuerte del gobierno mundial y de sus aliados. No deben permitir que el de Shirahoshi persista. Kael miró a los príncipes. Kael. Díganle a la princesa que ya no tiene que estar asustada. Díganle que el hombre que detuvo el hacha se ha marchado para terminar con su pesadilla. Díganle que ya nadie la va a molestar. La seriedad en el tono de Kael era absoluta. Los príncipes se quedaron mudos, sorprendidos por la empatía de un pirata tan aterrador. 2. Retirada estratégica. Kael no esperó la respuesta. Sabía que cada segundo era vital para sorprender a Vanderdecken. Se dio la vuelta con una fluidez fría y abandonó la sala de corales. Regresó a la cubierta de su bergantín negro, donde la tripulación, vigilada de cerca por la guardia Gyojin, esperaba. La presencia de Kael fue un imán para sus lugartenientes. Kael se dirigió a ellos con una voz que, aunque solo era un poco más alta de lo normal, se proyectó con la autoridad de su Aki para ser escuchada por la guardia circundante. Kael, a su tripulación. El trato está cerrado. El rey Neptuno nos ha garantizado el paso al nuevo mundo, siempre y cuando eliminemos una amenaza. Nuestro nuevo objetivo es el pirata Vanderdecken. Su fruta, la Mato no Mi, le permite fijar objetivos que ha tocado y atacarlos sin fallar, como un misil teledirigido. Kael miró a Van Augur y a Adrian Shadow. Kael, Augur, Shadow. Sus nuevas habilidades dimensionales serán la clave para la detección.
Este hombre se esconde en el mar. Lo sacaremos de allí. Vamos a cazar al blanco, y no nos detendremos hasta que su cabeza esté en el regazo del rey Neptuno. El bergantín negro, ahora libre de la escolta, pero con la misión de cazar a su enemigo, puso rumbo a la salida del Nuevo Mundo, preparándose para la última parada antes de su ascenso al poder. La caza del blanco. Eliminación de Van der Decken. Kael no perdió tiempo navegando. El bergantín negro se quedó en la zona de la isla Gyojin bajo la vigilancia de Lafite y Dr. Cíclope, quienes debían asegurarse de que nadie interfiriera. La misión de Van der Decken requería velocidad, precisión y una operación quirúrgica. Kael se dirigió a las profundidades con Van Augur y Adrian Shadow. 1. Ubicación del objetivo con Aki avanzado. Una vez fuera de la burbuja principal, Kael activó su Aki de observación avanzado a máxima potencia, fusionando su percepción con el entorno electromagnético de su logía del dios del trueno. Kael no buscó solo la firma de vida de Decken, sino el rastro energético de su Mato Nomi. El poder de la fruta debía tener un punto de origen constante desde donde lanzaba sus ataques. El rastreo. El Aki avanzado le permitió a Kael rastrear el hilo invisible de la habilidad. El objetivo marcado, Shirahoshi, actuaba como un faro inverso. Kael siguió esa conexión desde el palacio hasta su punto de origen. Kael, a sus lugartenientes. Lo tengo. Está en un lugar profundo, muy lejos de aquí, moviéndose constantemente para evitar ser detectado. Augur, prepárate. Iremos al instante. 2. El ataque relámpago. Van der Decken IX se encontraba a bordo de su barco, el Flying Dutchman, una nave fantasmal envuelta en oscuridad, esperando pacientemente el momento de su próximo ataque a la princesa. Kael no se acercó por la superficie. Van Augur, usando su fruta de teletransportación evolucionada, con la velocidad de la Pika Pika Nomi, abrió una brecha dimensional. Infiltración instantánea. Kael, Augur y Shadow aparecieron instantáneamente en el puente del Flying Dutchman. Van der Decken, sorprendido por la intrusión repentina, reaccionó por instinto. Levantó la mano, dispuesto a tocar a los intrusos para marcarlos con su habilidad. Van der Decken. ¿Cómo se atreven a interferir? Los marcaré, y su destino será la princesa. 3. La anulación y la ejecución. Decken intentó usar su habilidad, pero Kael ya estaba en movimiento. Anulación del poder. Kael no dejó que Decken siquiera pudiera tocar a nadie. Kael se movió con el sol de rayo negro, apareciendo frente a Decken en una borrosa sombra eléctrica. El robo final. Kael colocó su mano en el pecho de Decken. Kael, con frialdad absoluta. Tu habilidad es útil. Yo la tomaré. Kael activó la fruta de copia y extracción, Shiyou Nomi, enfocando la función copia. El sistema registró la Mato Nomi con éxito. En el mismo momento, Kael no le dio tiempo a Decken para recuperarse del shock del robo de datos. La ejecución de la misión era clara. La cabeza del pirata como prueba. Kael desenvainó su katana de grado supremo, Onyx, e imbuyó el filo con la máxima concentración de su Aki de armamento de grado élite. El movimiento fue único y brutal. Un destello de relámpago que se fundió con el acero negro. La espada se movió a una velocidad que Decken nunca vio venir. La cabeza de Van der Decken IX cayó del mástil del Flying Dutchman al agua, separada de su cuerpo. 4. Misión cumplida. Kael guardó su espada. La resistencia de Decken había sido nula, aplastada por el inmenso poder y la anticipación de un oponente que operaba en un nivel completamente diferente. Kael, a Shadow. Corta la soga del cuerpo y asegúrate de que esté listo para la entrega. No dejaremos rastro de este barco. El regimiento fantasma había cumplido su parte del trato. Ahora era el momento de reclamar su recompensa y entrar en el Nuevo Mundo. Prueba de sombra. Regresó al Palacio Ryugu. La misión de eliminación había sido ejecutada con la frialdad y la eficiencia de un fantasma. La cabeza de Van der Decken IX yacía sobre el puente del Flying Dutchman, un objeto inerte despojado de su capacidad de aterrorizar. Kael se volteó hacia Adrian Shadow, el cual esperaba pacientemente la orden. Kael. Shadow. Necesitamos la prueba para el Rey Neptuno. La pondremos en el lugar correcto, pero no haremos el viaje hasta allá cargándola a la vista de los guardias. Adrian Shadow asintió, entendiendo la sutileza.
El regimiento fantasma necesitaba ser percibido como honorable, pero su método de transporte no tenía por qué ser convencional. Adrián activó su logia de la sombra evolucionada, la cual ahora le permitía manipular las sombras de otros. Una sombra oscura y densa se extendió desde sus pies hasta la cabeza cortada de Decken. Almacenamiento en la sombra. La cabeza del pirata se hundió en la sombra de Adrián, desapareciendo por completo en el plano dimensional que él controlaba. La logia de sombra evolucionada de Adrián era el medio de transporte perfecto para este tipo de mercancía. Kael. Bien. Augur, tu trabajo aquí ha terminado. Regresa a la nave. Shadow, tú vienes conmigo. Vamos a entregar la prueba y a reclamar nuestro camino. Van Augur, con un asentimiento silencioso, se convirtió en un destello de luz y desapareció, teletransportándose de regreso al bergantín negro. Kael y Adrián se dirigieron hacia el palacio Ryugu. Kael, transformado en una ráfaga de rayo negro, y Adrián, moviéndose como una sombra proyectada sobre el fondo del mar, regresaron a la burbuja principal para reclamar el trato. El pirata había regresado, y la paz de la princesa Shirahoshi estaba asegurada. El final de la pesadilla y la alianza táctica. Kael y Adrián Shadow llegaron a la sala de corales del palacio Ryugu. La atmósfera, a pesar de la belleza del entorno, seguía tensa. Esta vez, la composición de la audiencia había cambiado. Junto al rey Neptuno y Hinde, se encontraba la propia princesa Shirahoshi. La sirena gigante, hermosa y vulnerable, estaba sentada en el centro de la sala, con una expresión de temor latente por el ataque que había sido detenido. Sus hermanos la rodeaban. 1. La promesa cumplida. Kael entró, seguido de Adrián Shadow. Los guardias reales estaban más nerviosos que antes, conscientes del poder aterrador que habían presenciado. Kael se dirigió directamente a la princesa, adoptando un tono inusualmente suave y gentil que contrastaba con su aura de dios del trueno. Kael, a Shirahoshi. Princesa Shirahoshi. No tienes nada más que temer. Vanderdecken ya no te molestará. La princesa, que había vivido bajo la amenaza constante de la muerte, se quedó sin aliento. Sus ojos, llenos de lágrimas, miraron a Kael con una mezcla de gratitud y asombro. Rey Neptuno, conmovido. Kael, ¿estás diciendo que lo has hecho? 2. La prueba y la reunión privada. Kael asintió al rey. Sabía que la prueba visual era necesaria para disipar cualquier duda sobre la eficacia de su trato. Kael. La amenaza ha sido eliminada. La Mato Nomi ha sido neutralizada. Luego, Kael se volteó hacia Adrián Shadow. Kael, ordenando. Shadow. Muestra la prueba al rey y a Hinde-san. Adrián Shadow extendió su mano, y la densa sombra que lo cubría se agitó. La cabeza cortada de Vanderdecken IX emergió de la oscuridad de la logia, cayendo sobre una bandeja de coral que un guardia trajo apresuradamente. La prueba era irrefutable y gráfica. El rey Neptuno se quedó sin habla por un momento. Hinde, sin embargo, analizó la escena con su habitual seriedad. Kael no dio tiempo para las felicitaciones. Su prioridad era la estrategia y el paso al nuevo mundo. Kael, a Hinde Neptuno. Con el respeto debido, necesito hablar un momento a solas con Hinde-san antes de partir. Es una conversación de alto nivel estratégico que concierne al futuro de su reino y al balance de poder en el nuevo mundo. Kael sabía que Hinde, como antiguo Shichibukai y futuro miembro de los Piratas del Sombrero de Paja, o al menos un aliado clave, era el único con la visión geopolítica necesaria para entender el verdadero alcance de su movimiento. El rey Neptuno, confiando implícitamente en el juicio de Hinde y abrumado por la liberación de su hija, asintió. Rey Neptuno. Que así sea. Hijo mío, llévate a tu hermana y a los guardias. Que Hinde hable con nuestro benefactor. La sala de corales fue evacuada. Kael y Hinde se quedaron solos, con la cabeza de Decken como testigo mudo de la nueva era que Kael estaba forjando. La revelación táctica. Los lazos de sangre. El rey Neptuno y su familia se habían retirado. Kael y Hinde se encontraban solos en la sala de corales, el silencio solo roto por el suave murmullo del agua que filtraba la luz azul. Hinde rompió el silencio, su voz grave. Has hecho lo que la marina nunca pudo. La isla Gyojin te debe mucho, Kael. Pero debes entender que mi lealtad es con mi gente y con mi capitán, Barba Blanca.
Kael asintió, entendiendo la cautela del Caballero del Mar. Kael sabía que no podía ganarse la lealtad de Jinbe, pero podía ganarse su confianza estratégica al revelar un lazo innegable. Kael. Lo sé, Jinbe-san. Y no estoy aquí para pedir tu lealtad. Solo para darte información crucial sobre el futuro de esta isla, y sobre el balance del nuevo mundo. Kael miró a Jinbe, su expresión seria. El momento de la revelación había llegado. Kael. Ace fue mi hermano. No por sangre, sino por hermandad en el nuevo mundo. Luché a su lado. Sé de tu profundo respeto y tu lealtad hacia él y hacia Barba Blanca. Compartimos ese dolor. Jinbe quedó visiblemente impactado. La noticia de que este fugitivo de la marina y ahora pirata, con un poder tan aterrador, hubiera sido un camarada de Ace, cambiaba toda la dinámica de la conversación. El vínculo de Luffy. Kael no esperó la reacción de Jinbe a la mención de Ace, sino que fue directo a la información que más importaba para el futuro de la isla Gyojin. Kael. Pero hay otro hermano. El que realmente determinará el futuro de este lugar. Monkey de Luffy. Los ojos de Jinbe se abrieron con asombro. Kael. Dentro de unos meses, Luffy llegará a esta isla. Y te digo esto con la convicción que me da a conocerlo mejor que nadie. Él es diferente. Kael se inclinó ligeramente, enfatizando la importancia de sus siguientes palabras. Kael. Luffy no ve la diferencia entre la piel azul y la piel humana. Él no ve la raza. Solo ve amigos. Él trata a los Gyojin y a los humanos por igual. Su sueño no incluye oprimir a nadie. Si esta isla necesita un protector de la superficie en el nuevo mundo, no lo encontrará en la marina ni en los emperadores actuales. Lo encontrará en Luffy. Kael. Te insto a que te prepares para su llegada. Su presencia aquí será un punto de inflexión. Si quieres asegurar la verdadera paz y la seguridad de tu gente, debes aliarte con Luffy. Él es el único que ve la justicia de la misma manera que tú. Kael le había dado a Jinbe no solo una advertencia, sino una hoja de ruta. Jinbe, dividido entre su lealtad a Barba Blanca, y su pasado, y el destino de su gente, tenía ahora una decisión crucial que tomar. Kael se despidió. El Caballero del Mar tenía la información. Un último regalo. El Susanoo y la princesa Kael se despidió de Jinbe, dejando al Caballero del Mar meditando sobre las implicaciones de su linaje y la inminente llegada de Luffy. La misión de Kael estaba completa, pero antes de partir hacia el nuevo mundo, recordó la soledad de la princesa, confinada por años. El fuerte sentido de justicia de Kael, aunque deformado por el pragmatismo, siempre se inclinaba a proteger a los inocentes. Kael se dirigió a la Torre Dura, donde Shirahoshi había sido confinada y donde se había refugiado después del ataque del hacha. Sus hermanos se encontraban cerca, vigilándola. Kael se detuvo ante el ventanal de la torre. La princesa, de tamaño colosal, pero con la inocencia de una niña, lo miró con los ojos muy abiertos, sin el miedo que sentía por Deken, sino con la admiración por su salvador. Kael, con una voz suave y juguetona. Princesa Shirahoshi. Me marcho. Pero no quiero que vuelvas a temer a la soledad de este lugar. Permíteme dejarte un pequeño regalo antes de irme. Kael activó su Mangekyou Sharingan eterno. Era un riesgo, pero uno calculado. Su poder era ahora demasiado vasto para ser copiado o entendido por los Gyojin. Concentrando su energía, Kael invocó la manifestación de su poder ocular. El Susanoo. La invocación del protector. Una energía púrpura y negra se arremolinó alrededor del cuerpo de Kael. La esencia de su voluntad se solidificó en una figura gigantesca de Aki, una armadura espectral con forma humanoide. El Susanoo de Kael se elevó por encima de la torre. Era una figura imponente, tan grande como la princesa Shirahoshi, que brillaba con una luz intimidante, pero no maliciosa. Los hermanos tritones y los guardias que presenciaron la manifestación se quedaron paralizados, el terror y el asombro grabados en sus rostros. Fukasaboshi, gritando. ¿Qué es esa cosa? Es un monstruo. Kael controlaba la figura desde dentro, dirigiéndose a la princesa con un gesto tranquilizador. Kael, a Shirahoshi, amablemente. No es una amenaza. Es un amigo. Eres muy grande, princesa. Y sé que nunca has tenido a nadie de tu tamaño para jugar. El primer juego. El gigantesco Susanoo se inclinó suavemente hacia Shirahoshi, casi tocando el cristal reforzado de la torre.
El espectro de Aki simuló un juego simple, moviendo sus gigantescas manos de forma lenta y juguetona, como un niño moviendo un muñeco. Shirahoshi, al principio, se asustó, pero al ver el movimiento suave y la voz tranquilizadora de Kael, soltó una pequeña risa, la primera en años. Ella respondió al gesto del Susanoo, levantando su propia mano gigante en un saludo tímido y juguetón. Por unos breves y preciosos minutos, la princesa Shirahoshi jugó con la manifestación del poder ocular más aterrador que existía. Kael sonrió, una genuina sonrisa de satisfacción. Había cumplido su deber moral. Kael. Ahora sí me voy, princesa. Ya tienes un amigo que te espera. Recuerda mi promesa. Kael disipó el Susanoo tan rápido como lo había invocado. El gigante espectral se deshizo en partículas de energía oscura, dejando a los príncipes en un estado de shock absoluto. Kael se convirtió en un rayo negro y abandonó la isla Gyojin, dirigiéndose rápidamente a la superficie y al nuevo mundo. Regreso táctico. La cosecha de frutas del diablo Kael emergió del fondo del mar, ascendiendo a la superficie del nuevo mundo en una ráfaga de rayo negro. El aire aquí era denso, las corrientes impredecibles, y la presión del poder de los Yonkou era palpable. El regimiento fantasma había logrado la hazaña. Habían cruzado el Grand Line y llegado a la región más peligrosa del mundo sin un enfrentamiento directo, gracias a la estrategia de Kael. El bergantín negro se mantuvo en una posición neutral, donde las corrientes y la meteorología extrema hacían difícil el rastreo. 1. La decisión de expansión. Kael sabía que, aunque su tripulación era poderosa, el banco de datos de la fruta de proyección de poder aún era limitado. Para desafiar a los Yonkou, necesitaban un repertorio de habilidades que cubriera todas las contingencias. Kael reunió a su tripulación en la cubierta para darles una nueva orden. Kael. Hemos llegado al nuevo mundo. Pero el juego aquí se juega con las reglas de los emperadores, y sus arsenales son vastos. Nuestro propio arsenal debe ser ilimitado. Miró a sus lugartenientes, quienes ya poseían las evoluciones más avanzadas. Kael. No nos quedaremos a desafiar a nadie aún. Necesitamos más poder. Mi plan es hacer un regreso táctico a las primeras etapas del Grand Line y el East Blue para realizar una cosecha intensiva de frutas del diablo. 2. La misión de la tripulación Kael explicó a sus camaradas por qué debían quedarse atrás. Kael. Ustedes se quedarán aquí, protegidos por las corrientes y la tecnología del barco. Este será su campo de entrenamiento. Deben dominar la sinergia de sus nuevas habilidades evolutivas. La velocidad de la luz, el control de sombras, la corrosión y la teletransportación. Kael le dio la responsabilidad a Lafite. Kael. Lafite. Eres el líder de esta fase. Asegura la seguridad del bergantín y coordina el entrenamiento. No se expongan. El nuevo mundo está lleno de cazadores de cabezas y tripulaciones de Yonkou. Utilicen su Haki de observación avanzado para evadir cualquier contacto. Regresaré cuando el banco de datos esté completo. 3. La cosecha solitaria. Kael activó la logia del dios del trueno y el Haki de observación avanzado. Con la velocidad de su rayo negro, podía viajar por todo el mundo en un tiempo que para los demás sería impensable. No necesitaba el barco ni a la tripulación. La velocidad era su armadura. Kael, a sus camaradas. Me voy. Usaré mi velocidad para infiltrarme en islas conocidas y copiar tantas frutas del diablo como pueda. Necesitamos logias raras, zoans míticas y paramecias estratégicas. Cuando regrese, estaremos listos para conquistar. Con un último destello de relámpago, Kael desapareció del bergantín negro, transformándose en una línea de energía negra que se disparó hacia el West Blue, en dirección a la entrada del Grand Line. La cacería había comenzado. Kael se había propuesto visitar islas con piratas conocidos, como Alabasta, Esquipiea, Butter 7, etc., y la propia Marineford para ampliar su base de datos. Infiltración en Alabasta. La cosecha de Baroque Works Kael, transformado en un relámpago, cubrió la inmensa distancia desde el Nuevo Mundo hasta el desierto de Alabasta en un tiempo récord. La velocidad de su logia del dios del trueno le permitía moverse a través del mar y los cielos con una eficiencia sin igual. El objetivo era la capital de Alubarna, donde se encontraban los activos clave de la desaparecida organización Baroque Works. 1. El ojo indetectable.
Sharingan en acción. Kael se infiltró en el Palacio Real de Aluvarna, donde el rey Cobra había restaurado el orden. Usó su Mangekyou Sharingan eterno para anular la detección de Aki y las miradas de los guardias. La visión de Kael. El Sharingan le permitía analizar los patrones de movimiento y las auras de Aki de los habitantes del palacio. Kael localizó rápidamente a los dos objetivos principales que poseían frutas del diablo únicas. 1. Sir Crocodile. El antiguo Shichibukai, ahora encarcelado en las mazmorras del palacio. 2. Nico Robin. La arqueóloga, ahora trabajando como historiadora y consejera. Kael sabía que solo necesitaba tocar a los usuarios para copiar sus habilidades. 2. Copia simultánea de Logia y Paramesía. Kael usó su Zoro de rayo negro para moverse por el palacio con una velocidad que hacía a los guardias parecer estatuas. Nico Robin. Kael la interceptó en una biblioteca. Un toque fugaz en su brazo fue suficiente. Nico Robin apenas sintió una brisa. Fruta copiada. Ana Nomi, fruta flor. Datos adquiridos. Capacidad de replicar partes del cuerpo en cualquier lugar. Sir Crocodile. Kael descendió a las mazmorras. Crocodile, debilitado pero aún formidable, intentó reaccionar a la figura oscura que apareció en su celda. Fruta copiada. Suna Nomi, fruta arena. Datos adquiridos. Manipulación de la arena, sequedad y tormentas. En segundos, Kael había enriquecido su arsenal con dos de las frutas más estratégicas. La Logia de la arena para el control ambiental y la Paramesía de la flor para la proliferación y el combate de área. 3. Rastreo y extracción de Baroque Works. Con la velocidad de su rayo negro, Kael se disparó por Alabasta, usando su Haki de observación avanzado para localizar las firmas energéticas de los antiguos líderes de la organización, que ahora vivían en el anonimato. Kael se enfocó en los agentes oficiales, los números 1 a 5, extrayendo sus poderes uno por uno, en un barrido invisible e imparable. Kael había completado su misión en Alabasta en menos de una hora. Había duplicado su arsenal de paramesias y logias estratégicas. Kael se dirigió de nuevo hacia el nuevo mundo. Su arsenal de habilidades era ahora vasto y aterrador. Amazon Lily. La tentativa de alianza. Kael tenía ahora un arsenal de poderes estratégicos, pero le faltaba un elemento crucial para la confrontación con los Yonkou. Un punto de apoyo diplomático e influencia estratégica. La alianza con la emperatriz pirata era el objetivo perfecto. 1. Salto dimensional. Kael, de regreso a su base en el nuevo mundo, no perdió tiempo. Se dirigió a una isla desierta y activó la Nikyuu no Mi, fruta almohadilla, que había copiado de Kuma. Utilizando la habilidad, Kael concentró la presión de su cuerpo y se propulsó. El viaje a Amazon Lily, la isla de las mujeres, fue casi instantáneo, atravesando el Grand Line en un solo y masivo salto dimensional gracias a su dominio de la habilidad de Kuma. Kael se materializó sobre la isla, evadiendo la detección inicial gracias a su velocidad y al Haki de observación avanzado. 2. Infiltración y objetivo. Kael aterrizó en el bosque que rodeaba la capital. No usó la fuerza. Su objetivo era el diálogo, no la confrontación. Kael sabía que Bo Hancock era susceptible a dos cosas: el poder abrumador y la honestidad brutal sobre sus orígenes. El Haki de observación le indicó que Bo Hancock, la emperatriz pirata y Shichibukai, se encontraba en su palacio. Kael caminó hacia el palacio, permitiendo que la guardia Kuja lo detectara. El conflicto era inevitable, pero Kael lo utilizaría para conseguir su audiencia. La guardia Kuja lo rodeó inmediatamente, arcos y flechas tensos, y con su propio Haki de armamento listo. Guardia Kuja líder. Alto, intruso. Ningún hombre puede pisar esta isla. Serás petrificado. Kael no reaccionó con agresión, sino con la misma calma que usó en la isla Gyojin. Kael. No estoy aquí para luchar. Estoy aquí por la emperatriz pirata. Díganle que Kael del regimiento fantasma tiene información crítica sobre el gobierno mundial y una propuesta de alianza que no puede rechazar. 3. La audiencia con la emperatriz. La noticia de un intruso que no atacó, sino que pidió hablar, pronto llegó a Hancock. Intrigada y ligeramente molesta por la audacia del hombre, Bo Hancock ordenó que lo llevaran ante ella. Kael entró en la sala del trono. Bo Hancock, sentada en su trono con sus dos hermanas, lo miró con desdén inicial, lista para petrificarlo por su belleza.
Hancock, con arrogancia. ¿Quién eres tú, pirata insolente, para atreverte a invadir el hogar de la mujer más bella del mundo y demandar algo? ¿Vienes a arrodillarte ante mí? Kael se mantuvo firme, su haki contenido, pero su presencia era innegable. Kael sabía que no podía seducirla, pero podía ofrecerle una salida al yugo del gobierno mundial, su mayor enemigo. Kael. Estoy aquí para ofrecerte la verdadera libertad, emperatriz. Sé lo que eres, lo que te hicieron, y el significado de la marca en tu espalda. Hancock palideció, su desdén desapareció y fue reemplazado por un terror helado. La revelación de que Kael conocía su secreto más oscuro, su esclavitud a los dragones celestiales, era un shock total. Kael, directo al grano. El gobierno mundial colapsará. Mi meta es destruirlo. Te ofrezco no solo un refugio en esa nueva era, sino una alianza. Únete al regimiento fantasma. Tu poder, combinado con el mío, será la clave para liberar permanentemente esta isla y a todos aquellos marcados por la tiranía. Kael había puesto todas sus cartas sobre la mesa. Conocimiento, empatía hacia su pasado y la promesa de venganza contra el enemigo común. La admisión de la sombra y la admiración genuina. La revelación del secreto de Hancock detuvo la atmósfera de la sala. Las hermanas de la emperatriz estaban listas para atacar, pero la inmovilidad de Hancock las detuvo. La vergüenza y el antiguo terror de la esclavitud eran evidentes en su rostro. Hancock, con la voz rota por la furia. ¿Cómo te atreves a saber eso? Si revelas mi secreto, te petrifico y destruyo el mundo entero. Kael no se inmutó. En lugar de retroceder, dio un paso adelante, su Mangekyou Sharingan brillando con una intensidad que reflejaba su propia ira contenida hacia el gobierno mundial. Kael. No lo hice para herirte, emperatriz. Lo hice para demostrar que no te veo como ellos te vieron. 1. El odio compartido. Kael dejó que su propia logia de dios del trueno pulsara brevemente, una manifestación de su poder y de su odio absoluto hacia la tiranía. Kael. Nací en el seno de la marina, fui entrenado para ser su arma, y vi la podredumbre del mundo de primera mano. He visto la marca de los dragones celestiales, y he sentido la injusticia que infligen. Siento un profundo y absoluto odio por lo que esos parásitos hacen. La intensidad de la emoción de Kael era tan pura, que superó el poder de la belleza de Hancock. Él no la miraba con deseo, ni con burla, sino con una seriedad que validaba su dolor. Kael, con una voz cargada de respeto. No eres algo roto, Bo Hancock. Eres una guerrera. Pasar por ese infierno, llevar esa marca de esclavitud durante años, y aún así, elevarte para convertirte en la emperatriz pirata que gobierna esta isla y atemoriza al gobierno mundial, eso no es debilidad. Kael hizo una ligera reverencia, un acto de respeto genuino ante su fuerza. Kael. Te veo con admiración, Hancock. Eres la prueba de que se puede convertir el dolor en poder. Mi propósito es destruir a esos tiranos y liberar a todos aquellos marcados por ellos. 2. La propuesta reforzada. Kael había tocado la fibra sensible de la emperatriz. Su vergüenza y su inmenso poder. La admiración, viniendo de un hombre que poseía un poder superior al de muchos almirantes, era un bálsamo para su alma atormentada. Kael. Únete a mí. No como una esclava o una súbdita, sino como una aliada en la guerra. Juntos, podemos garantizar que nunca más un dragón celestial pise esta isla. Puedo prometerte la venganza que has anhelado toda tu vida. Hancock se recostó en su trono, su respiración superficial. El corazón de la mujer más bella del mundo estaba dividido entre el miedo a la exposición y la abrumadora promesa de libertad y venganza ofrecida por este hombre que no la veía como un objeto, sino como una fuerza a la que admirar. El desafío de la emperatriz. Corazón y poder. Bo Hancock miró a Kael con una mezcla de emociones. La furia y el terror se desvanecieron, reemplazados por una nueva expresión. La de una mujer desafiada y, por primera vez en mucho tiempo, genuinamente intrigada. La admiración de Kael había tocado su orgullo de guerrera. Hancock. Mi lealtad no se compra con palabras, pirata. Ni con admiración. Esta isla se gobierna con poder. Si quieres que me una a tu causa, tendrás que vencerme. Demuéstrame que tu poder es digno de la emperatriz pirata. La voz de Hancock era firme, su pose altiva. Kael sonrió, su plan comenzando a tomar forma. El desafío era la oportunidad perfecta. Kael.
Acepto el desafío, emperatriz. Pero que sea un duelo singular. Nada de petrificación para mis hombres o para mi barco. Hancock. Por supuesto. No soy una cobarde. Hermanas, salgan. Guardia. Retírense. Esta pelea es mía. Las hermanas de Hancock y la guardia Kuja evacuaron la sala, dejando a Kael y Hancock solos en el vasto espacio. 1. El duelo relámpago. Hancock fue la primera en atacar, su velocidad y su haki del conquistador eran formidables. Hancock. Perfume fémur. Te petrificaré con mi belleza. Hancock lanzó